¿Alguna vez has notado que no importa cuántas veces te mudes de casa, cambies tu rutina o incluso de ciudad, sientes que sigues viviendo lo mismo? El mismo vacío, la misma ansiedad, el mismo agotamiento. No es una coincidencia, fue por diseño. Te enseñaron a pensar en línea recta, pero tu mente fue creada para pensar como piensa el universo, en múltiples dimensiones. Es solo que nadie te lo dijo, porque un ser que piensa en 3 dimensiones es fácil de controlar. Y por eso te sientes estancado incluso cuando haces todo bien. Pero ahora vas a recordar lo que intentaron borrar. Hoy vas a entender por qué tu conciencia nunca encajó en la lógica del mundo. Además, aprenderás cómo Todd usó el pensamiento cuatridimensional para alterar su propia realidad y cómo tú puedes hacer lo mismo. Esto no es teoría, es práctica. Y a medida que despiertes, comprenderás la técnica vibracional secreta que Todd reveló y cómo puede cambiarlo todo a partir de hoy. Así que respira hondo, porque el despertar ya ha comenzado. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, suavemente y con gran habilidad. Asciende de la tierra al cielo, y luego desciende de nuevo a la tierra, y recibe el poder tanto de las cosas superiores como de las inferiores. Las civilizaciones más antiguas sabían todo esto, y nunca pensaron en líneas rectas, porque ya entendían la verdadera forma del tiempo. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar, porque a diferencia de lo que aprendiste en la escuela, el tiempo no siempre fue visto como esta línea recta que comienza en el nacimiento y termina en la muerte. Antes de la lógica cartesiana, antes de la física newtoniana, había otra perspectiva, una visión que no provenía de fórmulas, sino de la observación directa del alma. Y esta visión decía lo siguiente: el tiempo es un campo vivo, vibrante e inteligente, un tejido donde todo ya está sucediendo, solo que a diferentes frecuencias. Por eso, los mayas veían el tiempo como una espiral. Para ellos, cada ciclo no era una repetición, sino una reactivación. El mismo punto regresaba, pero en un nivel de conciencia diferente. Entendían que el tiempo tenía memoria, que se plegaba sobre sí mismo y que cada momento llevaba dentro de sí todos los demás. No había un antes o un después. Había capas de experiencia accesibles a través de la vibración. Los egipcios también hablaban de esto, solo que de una manera diferente. Para ellos, el tiempo era un estado de conciencia. Lo llamaban Duat, no un lugar físico, sino un plano donde el pasado y el futuro coexisten. No era una creencia, era conocimiento. En las ceremonias de los sacerdotes de Thoth, el tiempo se manipulaba a través del sonido, la geometría y la intención. No intentaban predecir el futuro, intentaban alinearse con él. Porque cuando accedes a la conciencia correcta, el tiempo se dobla. En el Corpus Hermeticum, este mismo principio se describe en términos simples pero profundos. El tiempo es un reflejo de la eternidad proyectado sobre la materia. Esto significa que la realidad que vives ahora es como una sombra distorsionada de un campo mucho mayor, donde todo ya está manifestado, solo que en una forma sutil. Y quien aprende a tocar ese campo, aprende a rediseñar la sombra. Por eso los chamanes de diferentes culturas entraban en estados alterados de conciencia. Sabían que el tiempo de la naturaleza no era el mismo que el tiempo de la mente ordinaria. El jaguar, el trueno, el vuelo del águila, todo eso era lenguaje temporal. Señales de una realidad donde el tiempo no se mueve, pulsa. Y aquí viene algo que pocos han notado. Estas civilizaciones no veían el tiempo como algo que pasa. Veían el tiempo como algo que responde, que lo cambia todo. Porque si el tiempo no es una línea que te arrastra,
entonces no te están tirando, estás navegando, y eso te da poder. Pero ese poder fue arrebatado, porque en el momento en que entiendes que el tiempo es un campo, dejas de perseguir cosas, empiezas a sintonizar, dejas de ser un rehén del reloj, de la edad, de los plazos, de la prisa. Y eso no es conveniente para un sistema que se alimenta de tu ansiedad. ¿Has notado que casi todo lo que se vende hoy tiene que ver con la urgencia? Productos que prometen más tiempo libre, métodos para no perder el tiempo, gurús que dicen que te estás quedando atrás. Es una máquina construida para mantenerte en un estado de carrera, pero nunca llegas. Esta ilusión de una línea recta te mantiene atrapado en la lógica de la carencia. Carencia de tiempo, de dinero, de oportunidades, de juventud. Y cuanto más crees en eso, más te desconectas de tu campo real de creación, que solo existe en el ahora expandido, donde el tiempo es una espiral y tú eres el centro. Todo esto era común en las culturas antiguas, pero hoy ha desaparecido. Y no fue por accidente. Esta sabiduría nos fue arrebatada. Y la razón es más seria de lo que piensas. La desconexión fue programada. No estás desconectado por accidente. Esto fue diseñado. Fue elaborado sistemáticamente para hacerte sentir separado de ti mismo, como si hubiera algo mal contigo, como si el problema fuera tu distracción, tu falta de disciplina, tu confusión. Pero no lo es. El problema es que fuiste condicionado desde una edad temprana para pensar dentro de un molde que no se ajusta a la conciencia que llevas. Ese molde tiene un nombre: la prisión del tiempo. Y la estructura que sostiene esta prisión no está hecha de muros. Está hecha de pensamientos repetidos, ideas programadas, patrones emocionales que se reciclan a sí mismos como si fueran verdades absolutas. Necesitas perseguirlo. Llegas tarde. Ya debería haber sucedido. El tiempo se acaba. Frases que parecen normales, pero que te mantienen en un estado de alerta constante. Siempre bajo presión. Siempre en deuda con el futuro. ¿Sabes por qué? Porque la culpa y el miedo son el combustible de este mecanismo. Culpa por lo que pasó. Miedo por lo que aún no ha llegado. Dos fuerzas que, según la alquimia espiritual, son como metales pesados en el cuerpo sutil. Impurezas que bloquean el flujo de tu alma. Y cuanto más te identificas con ellas, más olvidas quién eres. Todd fue claro cuando dijo: solo a través de la purificación de la mente puede el hombre ser liberado de las cadenas del tiempo. Cadenas, esa es la palabra. Porque el tiempo, de la manera en que te enseñaron a percibirlo, no es neutral. Se convirtió en una prisión vibracional. Y mientras estás atrapado en esa frecuencia, nada se transforma realmente. Puedes incluso cambiar tu rutina, tu entorno, tus metas. Pero si tu pensamiento sigue girando en la misma lógica lineal, la sensación de vacío siempre regresa, porque el vacío es la señal. Es el síntoma de una mente que sabe que está operando por debajo de su poder natural. Este modelo de pensamiento ha sido reforzado a lo largo de los siglos por estructuras que se alimentan de tu desconexión, no por malicia, sino por interés. Un ser conectado al tiempo real, al tiempo del espíritu, no necesita permiso, no sigue un horario, no vive en la escasez, y eso asusta a quienes se alimentan de tu dependencia. Por eso las antiguas enseñanzas fueron ocultadas, quemadas, distorsionadas. La tabla de Esmeralda, los textos gnósticos, los rollos del Mar Muerto, todos hablan de la naturaleza eterna del ser humano. Pero esa visión fue reemplazada por una doctrina de sumisión. La idea de que naciste mal, de que necesitas ser salvado, de que debes esperar la redención desde fuera. Todo esto refuerza la misma base,
manteniéndote fuera del tiempo real. Y cuando estás fuera del tiempo real, pierdes la sincronicidad. Empiezas a actuar desincronizado con el ritmo del universo. Empiezas a trabajar en contra de tu propia corriente. Y entonces aparecen las señales. Ansiedad constante, insomnio, la sensación de que siempre estás corriendo pero nunca llegas. La mente se acelera pero sin dirección. El alma quiere avanzar pero algo la frena. Esto sucede cuando la conciencia intenta expandirse, pero la mente sigue atrapada en el viejo guión. Ese guión está en todas partes. Está en los sistemas educativos que no educan, condicionan. Está en las religiones que no liberan, culpabilizan. Está en los ciclos familiares que no sanan. Simplemente se repiten. Y tú, en medio de todo, empiezas a dudar de tu propia intuición. Empiezas a pensar que el problema eres tú. Pero no lo eres. Solo estás tratando de vivir en un formato que ya no se ajusta a tu conciencia. Y ese esfuerzo te enferma. Porque cuando el espíritu quiere crecer, pero la mente está bloqueada por patrones lineales, el cuerpo empieza a enviar señales. Aparece la tristeza. Crece el aburrimiento. Muere la creatividad. Sientes que estás al margen de tu propia vida. Y todo esto no sucede porque estés desconectado, sino porque tu conexión fue saboteada. La buena noticia, ese sabotaje no es permanente, porque no importa cuánto intentaron desconectarte, hay una fuerza dentro de ti que nunca se apagó. Una chispa silenciosa que a veces susurra, a veces grita, a veces aparece como un sueño, una coincidencia, un impulso inexplicable de cambiarlo todo. Y es en esos momentos que el sistema se rompe porque llega la llamada. Y cuando llega, no puedes ignorarla. La sientes en tu cuerpo. Un escalofrío sin motivo. Mariposas en el estómago antes de que algo suceda. Una extraña sensación de que ya has vivido ese momento antes, aunque no lo hayas hecho. Sueñas con alguien y al día siguiente lo conoces. Piensas en algo y de repente aparece frente a ti. ¿Coincidencia? No, es la conciencia filtrándose. Es tu yo más profundo tratando de mostrarte que el tiempo no es tan rígido como parece. Que hay una parte de ti que ya sabe lo que viene porque, de alguna manera, ya ha estado allí. Y cuando ese yo toca tu realidad actual, envía señales, fragmentos, puntos de luz entre las grietas de la programación. Y por eso sientes lo que sientes. En el hermetismo, esto se explica claramente. El tiempo es una ilusión sensorial, dice el Kybalión. La mente ordinaria vive de forma lineal. Pero la conciencia superior, lo que los antiguos llamaban el yo interior, el yo divino o el yo multidimensional, opera fuera de la línea. Se mueve como un espejo que refleja todas tus versiones al mismo tiempo. Las que ya cayeron, las que ya ganaron, las que ya se liberaron. Y cuando una de esas versiones toca tu conciencia actual, algo despierta. Por eso ocurren los déjà vu. Por eso ciertos sueños se sienten más reales que el día que les sigue. Por eso tienes corazonadas que no tienen sentido lógico, pero resultan ser correctas. No es un delirio, no es una tontería, es memoria vibracional. Todd explicó esto diciendo que el hombre vive en múltiples planos simultáneamente. Mientras tu mente consciente se enfoca en el ahora, tu campo espiritual se extiende a través de dimensiones donde el tiempo no es cronológico, es vibracional. Y eso cambia por completo la forma en que interpretas la realidad. Porque de repente ya no se trata de predecir el futuro, se trata de recordarlo. El tiempo no tiene que avanzar, puede girar, puede doblarse, puede colapsar en momentos que parecen pequeños, pero que contienen décadas de significado. Y eso sucede cada vez que tu campo resuena con algo que ya existe en otra frecuencia.
Es como si estuvieras recibiendo cartas de ti mismo, señales de tu propio camino. Y ese tipo de comunicación interna no tiene un lenguaje racional. Habla a través de sensaciones. Por eso tanta gente la ignora, porque esperan que la respuesta llegue como una frase. Pero llega como un escalofrío, llega como un silencio, llega como una certeza inexplicable. ¿Has sentido esto antes? Esa intuición que no puedes justificar, pero que te impide tomar un cierto camino. Ese sí que dices sin pensar. Esa pausa que surge de la nada. Todo esto son tus capas superiores, tratando de hacer contacto con tu conciencia actual. Y cuando ese contacto ocurre, la lógica se rompe. Porque no se trata de lógica, se trata de vibración. Puedes intentar resistirte, puedes ignorarlo, puedes seguir el plan que hiciste basado en las reglas que te enseñaron, pero en algún momento esa parte de ti volverá. Te volverá a pinchar, seguirá presionando hasta que te des cuenta de que algo más grande está tratando de emerger. Y tal vez ese algo eres tú. Esta comunicación entre capas es lo que las escuelas esotéricas llamaban la voz del espíritu. Es sutil pero firme, es suave pero persistente. Y cuanto más intentas ignorarla, más el universo comienza a mostrarte lo que has estado evitando. No como un castigo, sino como una llamada a dejar el tiempo mecánico, una llamada a abandonar la ilusión de que todo necesita ser explicado, una llamada a aceptar que eres mucho más que este cuerpo, esta mente, esta historia. Porque si sientes la llamada, significa que ya estás listo para cruzar el velo. El pensamiento cuatridimensional no es una metáfora, es práctica. ¿Y si pudieras hacer esto intencionadamente y no solo cuando sucede por accidente? Puedes. Y aquí es donde el pensamiento en 4D deja de ser una idea bonita y se convierte en una herramienta real. No es una metáfora ni una figura retórica. Es práctica. Es tecnología espiritual aplicada a tu conciencia. Piénsalo. Si tu mente tiene el poder de acceder a fragmentos del futuro, sentir ecos del pasado y percibir realidades que aún no se han manifestado, ¿por qué sucedería eso si todo estuviera fijo, predeterminado, rígido? La respuesta es simple. No lo está. Tu mente es un instrumento de interferencia. No solo observa, da forma. Esto ya lo enseñaba Thoth hace milenios. En la tabla 4, revela que el universo responde al movimiento de la mente. Esto significa que el pensamiento no es un producto de la realidad. Es una palanca que mueve la estructura de la propia realidad. Lo que piensas, sientes y crees emite una frecuencia. Y esa frecuencia cambia la configuración del campo al que estás accediendo. El campo no responde a tu deseo, responde a tu coherencia. La ciencia moderna, aunque todavía reacia, ha comenzado a demostrar esto. La neuroplasticidad ha demostrado que el cerebro puede reconfigurarse físicamente en función de los pensamientos recurrentes. Las sinapsis se reorganizan. Las áreas del cerebro se expanden o se contraen dependiendo del contenido mental con el que lo alimentes. Eso significa que tu mente da forma a tu cuerpo. Pero no se detiene ahí. La epigenética ha demostrado que incluso tus genes responden a tu entorno emocional. Emociones como la ira, el miedo y el resentimiento a largo plazo alteran la expresión génica. Es como si todo tu cuerpo fuera un lienzo vivo que reacciona a lo que vibras. Ahora, imagina eso a un nivel más sutil. Imagina no solo tu cuerpo físico, sino la realidad que te rodea, comportándose de la misma manera. Eso es el pensamiento en 4D. Pensar en 4D significa dejar de ver el tiempo como una línea y empezar a verlo como un campo de respuesta, un campo de posibilidades, un campo de creación.
Cuando piensas con profundidad, presencia y emoción real, emites una firma energética. Esa firma resuena en el campo que te rodea y crea puntos de colisión con posibilidades que vibran en la misma frecuencia. Y esto no es filosofía vacía, es un campo real, es la estructura de la realidad. La mente ordinaria piensa que crear la realidad significa hacer un esfuerzo, que tienes que actuar, esforzarte, repetir afirmaciones sin cesar. Pero el campo no se mueve con esfuerzo, se mueve con una vibración alineada. Por eso a veces piensas en alguien y aparece. Sientes algo con fuerza y aparece una señal, porque en ese momento colapsaste capas, vibraste fuera de la línea. Y esto sucede todo el tiempo. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta. Piensan que fue coincidencia, suerte, intuición, cuando en realidad fue una emisión de frecuencia real que causó un cambio en el campo. La alquimia mental funciona exactamente con esto, con la capacidad de transmutar patrones vibracionales a través de la mente. No se trata de pensar en positivo, se trata de pensar conscientemente. Puedes emitir una vibración de carencia mientras deseas abundancia. Puedes desear amor y aún así emitir rechazo. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres en el momento exacto de la emisión. Por eso tanta gente dice que piensa en positivo, pero nada cambia. Porque pensar sin el cuerpo, sin presencia, sin coherencia, no cambia nada. Pero pensar en 4D es diferente. Pensar en 4D significa pensar con vibración, intención y emoción, unidas. Significa saber que estás programando capas invisibles que colapsarán más adelante. Y la parte más sorprendente de todo esto, esta emisión no solo afecta a lo que está por venir, también resuena en lo que ya sucedió, porque el campo del tiempo no separa el pasado del futuro. Lee frecuencias. Y si una vieja frecuencia sigue activa, sigue produciendo resultados ahora. Pero eso también significa que si cambias tu vibración ahora, cambias cómo el pasado actúa sobre ti. Sí, el pasado también reacciona a lo que piensas ahora. Y aquí es exactamente donde comienza el cambio, cuando entiendes que es posible reescribir el impacto de una herida, incluso sin cambiar lo que sucedió. Porque aunque no puedas cambiar los hechos, puedes cambiar la vibración que dejaron en ti. Y eso lo cambia todo. Eso es alquimia real. No la alquimia mística del folclore, sino la verdadera alquimia interior, la que Thoth enseñó mucho antes de que la ciencia siquiera existiera. Convertir el plomo en oro nunca se trató de metal. Siempre se trató de la conciencia. El plomo es el trauma, el dolor, la culpa que llevas como un peso silencioso en tu cuerpo. El oro es la claridad, la liberación, la frecuencia que emerge cuando transmutas ese dolor en sabiduría. Y ese proceso no requiere volver al pasado. Requiere entrar en el presente con tal intensidad que la vieja vibración simplemente ya no puede sostenerse. La tabla 9 de Thoth lo deja claro. Libera el pasado a través del sonido, la luz y la palabra. 3 herramientas, 3 claves. Sonidos que vibran a través del cuerpo y reprograman la memoria. Luz que penetra en las capas sutiles de la mente y revela lo que estaba oculto. Y la palabra hablada con intención que altera los circuitos emocionales. Por eso, cuando hablas de un trauma de una manera nueva, algo cambia. Cuando adoptas una postura firme frente a un recuerdo, aunque todavía duela, comienzas a reprogramar la carga vibracional que lleva. Porque el trauma no está atascado en el tiempo, está atascado en el cuerpo, en el campo. Y cuando cambias la vibración, el campo responde y el pasado pierde fuerza. La neurociencia lo demuestra. Los estudios demuestran que el cerebro reconstruye los recuerdos cada vez que los recuerdas. En otras palabras,
Cada recuerdo es una edición. Y si entras en ese recuerdo con una nueva emoción, se actualiza, no en los hechos, sino en la vibración. Y es esa vibración la que crea tu realidad ahora. Así que piensa, ¿cuántas situaciones revives en silencio cada día? ¿Cuántos recuerdos llevas como si todavía estuvieran sucediendo? Rechazo, humillación, abandono, culpa, miedo, todo eso sigue pulsando. No porque sucedió, sino porque todavía vibras de la misma manera cuando lo recuerdas. Y aquí viene la clave de Todd. La transmutación vibracional no ocurre a través del pensamiento positivo. Ocurre cuando miras lo que fue con una frecuencia diferente, cuando puedes recordar sin tensarte, cuando te permites sentir pero sin ahogarte en ello, cuando respiras a través del caos interno y dices, esto sucedió, pero no me define. En ese momento, el plomo comienza a disolverse y el oro comienza a emerger. Este proceso es real e inmediato. No requiere años de terapia. No requiere que entiendas todo. Requiere presencia, requiere verdad, requiere intención consciente. Y cuanto más practicas esto, más te das cuenta de que la historia que te retiene ya ha perdido su poder. Que la escena que solía doler ahora no duele igual. Que la imagen del dolor comienza a cambiar de color porque la vibración ya no es la misma. Y cuando la vibración cambia, el pasado deja de controlarte. Por eso las personas que meditan profundamente informan de la curación de viejos traumas. Por eso las técnicas vibracionales como el uso del sonido, la respiración o el habla consciente traen un alivio inmediato. No es magia, es física vibracional aplicada al campo de la memoria. Y ahí es donde comienzan las prácticas más poderosas. Primera clave: meditación sin esfuerzo, solo presencia. Y la primera práctica comienza con algo que ya conoces, pero que nunca has experimentado realmente de la manera correcta: la meditación. Pero aquí, la meditación no se trata de cerrar los ojos e intentar alejar los pensamientos. No se trata de vaciar la mente. Lo que Todd enseñó es lo contrario. Se trata de dejar de huir de ello. Se trata de entrar en el silencio sin luchar contra él. Permitir que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarse, sin culpa, sin intentar controlar. Porque lo que causa sufrimiento no es el pensamiento en sí, es la fricción interna, es la resistencia, es el impulso de huir cada vez que aparece algo incómodo. La verdadera meditación cuatridimensional comienza en el momento en que eliges enfrentarte al espejo sin apartar la mirada. Sentarte contigo mismo, con todo lo que sientes, con todo lo que recuerdas, y respirar allí. Todd dijo, «Conócete a ti mismo y conocerás los secretos del tiempo». Y el único lugar donde eso sucede es en el ahora. El ahora es el único punto donde todo el tiempo se dobla. El único momento donde el pasado, el futuro y el presente se cruzan. Y cuando estás plenamente allí, sin juicio, accedes al campo real, la frecuencia que no depende del esfuerzo, solo de la verdad. Es en ese lugar donde el campo comienza a reprogramarse a sí mismo, porque el cuerpo siente que ya no estás tratando de escapar. El sistema nervioso comienza a liberarse. La mente se aquieta y el campo a tu alrededor responde. La práctica no consiste en detener el pensamiento, consiste en detener la resistencia, detener la persecución, detener la lucha contra ti mismo. Ese es el momento en que la frecuencia cambia. Pero hay un detalle invisible que puede sabotearlo todo: la intención. Porque no pasa nada si tu intención no está alineada. Puedes sentarte en silencio durante horas, pero si en el fondo estás tratando de demostrar algo, de sanar solo para complacer a alguien, de iluminarte por orgullo, el campo no responde.
porque la vibración que activa el campo no es el deseo, es la verdad, es la rendición. Y esto nos lleva a la segunda clave, la intención como frecuencia. No como pensamiento positivo, no como visualización, sino como una alineación energética real. La intención es el tono invisible detrás de tu acción. Es lo que tu campo está gritando, aunque tu boca diga otra cosa. Por eso, si sigues repitiendo frases como «nunca me sale nada bien», «siempre lo estropeo todo», «nadie me entiende», estás alimentando exactamente la frecuencia que intentas transmutar. No es tu culpa, es un patrón, y el patrón solo cambia cuando comienzas a observar lo que dices, lo que piensas, lo que emites incluso en silencio. En el hermetismo, esto se llama el poder de la palabra. Thoth dijo, «La palabra es la semilla de la realidad». Cada frase es un código vibracional. Cada palabra cargada de emoción es como una orden energética. Cuando dices algo con poder, el universo lo oye. Cuando lo crees, el campo obedece, incluso si es algo negativo. Así que la alquimia real requiere que rompas esas frases, que reemplaces «tengo mala suerte» por «estoy aprendiendo a vibrar de manera diferente», que cambies «no puedo» por «todavía estoy desarrollando esta habilidad». No se trata de mentirte a ti mismo, se trata de sintonizar con un nuevo campo, se trata de elevar tu mercurio interno, la mente, hasta que se fusione con el oro de la conciencia pura. Y es entonces cuando todo comienza a vibrar más fuerte. Cuando piensas en 4D, el mundo reconoce tu firma. Puedes pensar con claridad, sentir profundamente e incluso tener intenciones con fe. Pero si tus acciones contradicen todo eso, el campo se estanca, porque el universo no responde a la teoría, responde a la coherencia. No es solo la intención lo que activa la realidad, es la unión de mente, palabra y comportamiento. Cuando todo vibra en armonía, la realidad se dobla. Esta es la cuarta clave, y aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada sin darse cuenta. Porque todavía existe la creencia de que basta con desear o repetir afirmaciones. Pero si tu boca dice una cosa, tu corazón siente otra, y tu cuerpo actúa sin alineación, emites interferencia, y el campo interpreta esa incoherencia como inestabilidad vibracional. La tabla de Esmeralda enseña, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto no es simbólico, es literal. Tu mundo externo refleja la frecuencia exacta de tu organización interna. Así que si quieres prosperidad pero actúas desde el miedo, si buscas el amor pero te sigues saboteando, si apuntas al crecimiento pero continúas alimentando el juicio, el universo te devuelve el espejo de esa frecuencia fragmentada. Por eso viene la quinta clave, la resonancia. La resonancia es el campo que se genera cuando todo en ti vibra en el mismo tono. Cuando el pensamiento, la emoción, la palabra y la acción se alinean como una nota musical perfecta. Ese es el momento en que la realidad comienza a tomar forma sin resistencia, porque dejas de luchar contra el campo y comienzas a armonizar con él. Y más aún, esta frecuencia se amplifica cuando entras en contacto con otros que vibran en el mismo campo. En las escuelas herméticas, esto se llamaba un coro vibracional, un grupo que crea un campo de amplificación mutua. Por eso, cuando te rodeas de personas que viven el mismo propósito, que hablan el mismo lenguaje interno, la manifestación se acelera, la realidad se intensifica, las señales se multiplican. Así es como el campo reconoce lo que es real, a través de la consistencia, a través de la vibración que se mantiene incluso fuera del ritual, incluso después de la meditación, incluso frente al caos. Y cuando eso sucede, algo cambia porque ya no tienes que perseguir milagros.
te conviertes en el milagro. Pero esta transformación solo se completa cuando tu vibración comienza a hablar por ti. Cuando tu firma energética es tan coherente, tan integrada, que el universo responde incluso antes de que pidas. Todo lo que ves a tu alrededor ahora, todo lo que te rodea, fue moldeado por tu vibración anterior. Y cuando comienzas a pensar en 4D, algo cambia. Las puertas se abren, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste.